Bienvenidos a Es Tiempo de Matemáticas en Conradio. Mi nombre es Carlos Díez y los estaré acompañando durante la próxima media hora para compartir con ustedes noticias, personajes, historias, curiosidades, retos, publicaciones y algo de humor. Todo relacionado con el mundo de las matemáticas. Acompáñenme. En Es Tiempo de Matemáticas, actualidad matemática. Argentina es un país que tiene alrededor de 45 millones de habitantes y un territorio que es 6 veces el territorio de Colombia. Nosotros tenemos ya más de 45 millones de habitantes, muy probablemente. Quiere decir que es un país que es poco poblado, que tiene poca densidad de población. Uno pensaría entonces que si hay países así en el mundo, todavía cabemos muchas más personas. Sin embargo, ¿qué tipo de personas cabemos en el mundo? Es decir, ¿cómo será la distribución de las personas en el mundo en términos de edad? Un nuevo modelo estadístico desarrollado por investigadores de la Universidad de Washington y las Naciones Unidas predice que en el año 2100 el número de personas de más de 85 años aumentará en todo el mundo más de lo estimado hasta el momento, por lo que habrá un menor número de adultos en edad de trabajar para apoyar a los jubilados. Cada vez la expectativa de vida es mayor, es decir, cada vez tenemos más esperanza de vivir muchos más años. 85 años es una gran edad. Los resultados de un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Washington y las Naciones Unidas concluyen que en las próximas décadas disminuirá en forma dramática el número de personas en edad de trabajar. Esta tendencia general afectará tanto a los países en desarrollo como a los actuales países desarrollados. Los mayores descensos en la proporción de los trabajadores respecto a los jubilados estarán en los países en los que ahora también es más alta la diferencia. Por ejemplo, en Brasil, la proporción del número de trabajadores por cada jubilado es de 8.4, es decir, que a un jubilado lo sostienen 8.4 trabajadores. Y se proyecta que se reducirá hasta una cifra de 0.7 o 1.8 en 2100, es decir, que solamente más o menos un trabajador apoyará al salario de un jubilado. En China, por ejemplo, el país más poblado del mundo, el número de adultos en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más se reducirá de 7.9 en 2010 a solo 1.6 en 2100. En Estados Unidos, por su parte, se estima que disminuirá de 4.6 a 1.8. Es decir, cada vez nos va a tocar trabajar más para poder sostener a los que vamos a estar viejos en 2100. Yo considero que en 2100 creo que no va a estar vivo. Raftery, que así se llama el investigador, muestra su preocupación por la dramática proporción de personas mayores que se alcanzará a final del siglo. Dice que este fenómeno se ha estudiado ampliamente en países desarrollados, pero con este modelo vemos que el número de aumento de personas mayores de 85 años será un fenómeno mundial. También dice que no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro, pero con este modelo obtenemos mayor precisión en las proyecciones. Los investigadores han excluido de las predicciones a las poblaciones de los 38 países con epidemias de VIH-Sida, porque esas naciones requieren un método estadístico diferente. Vamos a ser muchos y más viejitos. En Es Tiempo de Matemáticas, humor matemático. Hoy voy a mostrarles que se puede demostrar desde muchas perspectivas, no solamente matemáticas, que todos los números impares mayores que 2 son primos. Esto obviamente es falso, pero a manera de chiste. Por ejemplo, matemáticas dicen 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo. Entonces, por inducción, todo entero impar mayor que 2 es un número primo. La física dice 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, 9 es un error experimental, 11 es primo. Por seguridad se prueban varios números elegidos al azar. 17 es primo, 23 es primo. Parece que todos son impares primos. La ingeniería dice 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, 9 es una buena aproximación a un número primo, 11 es un número primo y sigue así. La biología dice 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo. De 9 los resultados no han llegado todavía. La psicología dice 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo. 9 es un número primo pero intenta reprimirse.
La política, por último, dice: algunos números son primos, pero el objetivo es crear una sociedad más amable y moderada donde todos los números sean primos. En Es Tiempo de Matemáticas, de matemáticos. En el mundo de las matemáticas hay varias constantes que tienen una gran importancia. Hemos hablado de algunas aquí en el programa, por ejemplo pi, inclusive tau, que era el doble de pi. Pero también existen el 1, fundamental, el 0, la unidad imaginaria y la razón áurea, que ha sido objeto del programa muchas veces también. El día de hoy vamos a hablar de una de estas constantes, quizá no tan conocida como las anteriores. Una que es el número e, el número de Euler o Euler si lo pronunciamos en alemán. A diferencia de pi, no conocemos al número e desde hace tanto tiempo. La primera aparición de este número tuvo lugar en 1618 con la invención de los logaritmos. Así como la resta es la operación inversa de la suma y la división es la operación inversa de la multiplicación, un logaritmo es la operación inversa de la exponenciación y la base de la exponenciación, una de ellas, es el número e. Tuvieron que pasar poco más de 100 años para que el verdadero poder de ese número de e empezara a brillar. Fue el gran matemático suizo Leonhard Euler el primero en estudiar con profundidad al número e. Por eso también se le conoce como el número de Euler. De hecho, fue él quien empezó a representarlo con la letra e en algunas de sus cartas. Pero, ¿por qué es tan poderoso este número? En primer lugar, vamos a encontrar el número e en casi todos los problemas que tengan que ver con el crecimiento de algo. Poblaciones, vegetación, corrientes, muchas cosas. Hay muchos ejemplos de cosas que crecen en proporción al tamaño que ya tienen. Por ejemplo, ¿qué tan rápido crece una población? ¿Qué tan rápido crece nuestra deuda en el banco cuando tenemos unos intereses? ¿Qué tan rápido decrece la temperatura del agua hirviendo? ¿Qué tan rápido se da el decaimiento radiactivo? Es decir, la propiedad que tienen los elementos radiactivos de perder su radioactividad en el tiempo. En todos esos problemas les aseguro que el número e está involucrado. ¿Y por qué? La razón está en el cálculo diferencial. A grandes rasgos, el cálculo diferencial se encarga de estudiar cómo se comportan las funciones. Y una forma de estudiar esas funciones es por medio de la derivada. La derivada de una función es una función que nos permite determinar qué tan rápido o qué tan despacio crece o decrece otra función. Y aquí es donde aparece el número e. Pues e es el único número que al derivar vuelve a dar el mismo número. En otras palabras, esto quiere decir que aparecerá cada vez que algo crezca con una velocidad que es proporcional a su tamaño. Es decir, que crece muy lento si tiene pocos elementos o crece muy rápido si tiene muchos elementos, como la población del mundo. Cuando éramos Adán y Eva, solamente crecíamos de a 2 personas por cada 25 años. Pero ahora somos más de 7.000 millones y entonces la población crece muy rápidamente. Pero e no se queda solo con cosas de crecimiento y cálculo. También está muy relacionada con números complejos, con la probabilidad, con la estadística, con las ecuaciones diferenciales, con la geometría hiperbólica, de la que ya también hablamos, y prácticamente con todas las demás ramas de las matemáticas. Para información general, e vale 2,7183 con infinitas cifras decimales. Un número pues tan importante como pi, solamente que menos mencionado. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Cotidiana. Un equipo de investigación canadiense acaba de descubrir que los compositores escriben siguiendo ritmos y estructuras personales muy precisas e identificables desde las matemáticas. Ellos hicieron esto después de analizar más de 2.000 partituras escritas por más de 40 compositores a lo largo de estos últimos 4 siglos y según una amplia variedad de géneros musicales. El estudio fue realizado en la Universidad Canadiense de McGill y ha permitido establecer una fórmula matemática que gobierna los patrones rítmicos por los que se rige toda pieza musical si se mueve dentro de patrones convencionales, no digamos la música alternativa. En las últimas 2 décadas, los musicólogos, los psicólogos especializados en el área de la percepción y otros expertos en física y matemática han constatado que tanto la distribución tonal, es decir, si la música es muy aguda o muy grave, como la del volumen, siguen patrones matemáticos predecibles. Desde esa concepción, el ritmo es muy probablemente el factor más importante para el disfrute de la música. El doctor Daniel Levitin de la Universidad McGill
y figura clave en este estudio, considera que el ritmo es el primer patrón musical al que responden los bebés y también es lo que hace que la gente sienta el impulso de ponerse a bailar. Todos hemos sabido eso, más si somos latinos. Así que a juicio de él, no es ninguna sorpresa comprobar ahora que el ritmo también se rige por una fórmula matemática dentro de lo que se denomina un fractal, es decir, una estructura que tiene un núcleo fijo y que se repite, ese núcleo se repite muchas veces dentro del patrón musical. Por su parte, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, también han constatado que todas las composiciones musicales que han analizado comparten una misma cualidad fractal. Efectivamente, en las piezas musicales que estén técnicamente bien compuestas, la estructura temporal de mayor alcance está hecha de construcciones repetitivas que tienen la misma estructura de la estructura grande. Los investigadores han descubierto que cada compositor tiene una firma rítmica propia, muy particular y característica. Esto uno lo podría saber cuando escucha un CD de reggaetón, por ejemplo. Tiene toda la misma estructura. Mentiras, pero en otras composiciones más complicadas también existe la misma firma rítmica mientras estén bien hechas. Este fue uno de los hallazgos más inesperados e interesantes de esta investigación. Los patrones rítmicos de Mozart, por ejemplo, resultaron ser los menos predecibles. Los más predecibles fueron los de Beethoven, los de Monteverdi y los de Joplin. Resulta que son casi idénticos, superponiéndose inclusive las estructuras de ritmo. En Es Tiempo de Matemáticas, historias. Los dados son un juego divertido, pero a lo largo de la historia han sido también un motivo de profunda reflexión matemática para algunos grandes pensadores. Por ejemplo, Platón jugaba, como era la moda en la Grecia de su época, con 3 dados. En su libro Leyes dice que las sumas más difíciles de obtener con 3 dados son 3 y 18. Es decir, los bordes. 3 se consigue con 1 más 1 más 1 y 18 con 6 más 6 más 6. Claudio, el emperador romano, escribió un libro titulado Cómo ganar a los dados. Me imagino de altísimo interés por la época. Por desgracia, no se conserva ningún ejemplar de esa obra. Leibniz, uno de los inventores del cálculo y uno de los matemáticos más importantes de la historia, también estudió las probabilidades en el juego de los dados, pero cometió algunos errores. Pensaba, por ejemplo, que era igual de difícil obtener con los dados 11 o 12 puntos, pues decía que ambas puntuaciones solo se obtienen mediante una combinación de dados. No es cierto, porque 11 puntos se pueden lograr mediante 2 combinaciones, un dado sacando 5 y el otro 6, o viceversa, un dado sacando 6 y el otro 5. Mientras que 12 solo se puede obtener mediante una combinación, es decir, sacando 6 y 6, porque la otra es exactamente igual. En Es Tiempo de Matemáticas, mala matemática. La lógica en su estudio formal no es fácil, por la enorme cantidad de reglas que pueden derivarse de los axiomas iniciales y lo intrincado de la estructura que se forma con todos ellos. Pero la lógica indudablemente es necesaria en nuestras vidas. Por eso es fundamental que nuestros argumentos tengan coherencia lógica si nuestro objetivo es el entendimiento con nuestros semejantes. Así, quizá nos convenga recordar algunas reglas básicas que en muchas ocasiones no aplicamos correctamente o que simplemente no aplicamos en nuestro día a día. Vamos a ver esas reglas. Una regla es que el recíproco no tiene por qué ser cierto. Si tenemos 2 proposiciones, P y Q, por ejemplo, llamémoslas, y consideramos la implicación que P implica a Q, o que se puede decir también que si la proposición P es cierta, entonces la proposición Q es cierta, el recíproco de dicha implicación, es decir, Q entonces P, no necesariamente es cierto. Supongamos que la proposición P es hace frío y la proposición Q es póngase la chaqueta. Supongamos que para nosotros es cierta la implicación P, es decir, está haciendo frío. Entonces Q, ponerse la chaqueta, es una implicación cierta. Es decir, para nosotros es cierto que si hace frío, entonces nos ponemos una chaqueta. Repito, para nosotros es siempre cierto que cuando hace frío nos ponemos una chaqueta. Pero ¿cuál sería la implicación recíproca en ese caso? La implicación recíproca sería que me pongo una chaqueta, entonces hace frío. Partiendo de la implicación original, que es cierta en todos los casos, se podría afirmar que la segunda es cierta. Es decir, que si nos ponemos una chaqueta, entonces hace frío. Pues si lo pensamos un poquito, sabemos que no. Entonces concluimos que si tenemos una implicación del estilo una proposición implica la otra, no necesariamente
el recíproco, es decir, la forma contraria de plantear esa proposición, es cierta. Otra ley es que el contrarrecíproco siempre es cierto. Vamos a ver la misma situación anterior. Tenemos que si hace frío, entonces me pongo la chaqueta. El contrarrecíproco es la proposición que se forma negando cada una de esas dos e invirtiendo la proposición. Neguemos la primera, hace frío, es decir, entonces decimos no hace frío. Neguemos la segunda, me pongo la chaqueta. Entonces neguémosla, digamos no me pongo la chaqueta. Ahora invirtámosla. Si no me pongo la chaqueta, entonces es que no está haciendo frío. Y eso tiene sentido, porque solamente cuando hace frío me pongo la chaqueta. El contrarrecíproco, pues, sí es cierto, pero el recíproco no. El problema que nos encontramos habitualmente es que en muchas ocasiones hay gente que confunde el recíproco, es decir, simplemente invertir las proposiciones, con el contrarrecíproco, que es negar las proposiciones e invertirlas. El primero, como ya dije, no es cierto y el segundo sí. Los invito a tener cuidado cuando usen el recíproco o el contrarrecíproco. En Es Tiempo de Matemáticas, matemáticamente. La pregunta hoy de matemáticamente es: ¿la suma de cuántos números de Fibonacci consecutivos es siempre divisible por 29? Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Konrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. La geometría tiene dos grandes tesoros. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro, la división de una línea en la proporción del medio y los extremos, es decir, el número áureo. El primero puede compararse a una medida de oro y el segundo a una piedra preciosa. Johannes Kepler.